Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles como siempre y con mucho cariño a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la divina palabra en la liturgia de cada domingo nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos el domingo 30 del tiempo ordinario del ciclo C. Y el domingo pasado, si ustedes se recuerdan, Jesús expresaba la constancia en la oración en la parábola del juez duro y deshonesto y la viuda perseverante. Y nos preguntamos, ¿Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? Con toda seguridad que sí, porque la perseverancia es una de las cualidades de la oración. Pero Jesús hoy nos dice que no basta orar externamente, sino que es necesario que brote de lo profundo del corazón, de la realidad de nuestra vida diaria. Pero sobre todo, la oración exige sinceridad y delicadeza interior. Y por eso nos propone hoy la parábola del fariseo y el publicano. Y San Pablo, ya próximo a su muerte, hace un balance de su vida y reconoce que ha sido protegido por el Señor, quien siempre estuvo a su lado, llenando de fuerza, y por eso escribe: he terminado mi carrera, siempre fiel a la fe, y ahora me preparo a recibir la corona de los santos, con que me premiará en aquel día el Señor justo juez. Y ahora, queridos y queridas radioyentes, dispongámonos con el acostumbrado silencio a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Jesús, modelo de oración, enséñanos a orar con humildad, confianza y perseverancia, como nos lo ha enseñado la viuda y el publicano. Haz que oremos desde la vida y con la vida, porque tú no quieres una oración vacía y autosuficiente, sino una oración hecha de amor y reconocimiento sincero de lo que somos por tu gracia y de lo que tenemos que ser, para que tú nos hagas como tú nos quieres. Recuérdanos que orar es abrir el corazón al Padre amoroso, para experimentar la alegría del perdón y la gratitud que Él siempre nos ofrece. Y, como San Pablo hoy, permanecer firmes en la fe, para merecer la corona reservada a los humildes y pequeños, que no tuvieron más recomendación que la del Padre bueno y misericordioso. Amén. En la parábola del publicano y el fariseo que nos presenta la liturgia en el Evangelio de hoy, vemos que la equivocación en la oración del fariseo está en la ilusión de querer llegar a Dios colocándose él mismo a la altura de sus méritos, que lo hace prepotente y orgulloso. Este hombre desconoce por completo las características de la oración para que sea escuchada: la humildad y la pobreza de espíritu, no de dinero, porque el fariseo no pertenece a la clase social de los ricos. Sin embargo, ora ante Dios con la mentalidad y la seguridad del rico. El publicano ciertamente no pertenece a la categoría de los pobres, económicamente hablando. Sin embargo, su oración de arrepentimiento sincero tiene las características de una verdadera oración. Señor, yo no soy digno de ti, mi pobre
mas en mi debilidad es cuando fuerte soy. Yo me alegro de ser débil, que se vea en mí tu poder, para que el poder de Cristo se demuestre en mi debilidad. Yo me alegro de ser débil, que se vea en mí tu poder, para que el poder de Cristo se demuestre en mi debilidad. Gracias a Abigail Martínez de Guatemala por su bonito mensaje No soy digno, y forma parte de su repertorio Te amaré, Señor. Y bien, el libro del eclesiástico de Ben Sirac anticipa el resultado de la parábola del publicano que bajó a su casa justificado, y nos dice: el Altísimo escucha la oración del oprimido, no desoye la súplica del huérfano ni de la viuda, cuando cuentan sus penurias. El que sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su súplica llega hasta las nubes. La oración del pobre y del humilde traspasa las nubes, y el juez justo le hace justicia. En cambio, la oración solamente de labios para afuera y autosuficiente como la del fariseo no llega al corazón de Dios. Se ha quedado encerrada en su propio mundo, en la soberbia satisfacción de su propia justicia. No soy como los demás hombres. Él le recuerda a Dios los pecados de los otros y dice que Él no los hace, y eso es cierto. Pero su pecado está en la soberbia que le lleva a despreciar a los otros, concretamente a ese publicano que está allá atrás. Y Dios eso no lo tolera, que toquen a sus hijos, porque Él ama a todos y quiere el bien de todos. Escuchemos ahora esta parábola en el capítulo 18, versículos del 9 al 14 del Evangelio de San Lucas, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano que está ahí. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humille será hecho grande. Las caídas y los fracasos son muchas veces el punto de partida de nuestra conversión. Ya nos lo pueden decir María Magdalena, San Pedro, San Pablo y tantos otros. El fariseo no alcanza a ver su falta de caridad, que es el gran pecado contra el hermano y contra Dios. Todo cuanto hagamos a uno de estos más pequeños, con Dios mismo lo hemos hecho. La parábola de hoy, junto con la del domingo pasado, son las 2 únicas del Evangelio que vienen acompañadas por la explicación de Jesús sobre por qué las relata. En la de hoy, dice que la cuenta por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Y es aquí donde viene la crítica a los fariseos. Algunos especialistas insisten en que los evangelistas, sobre todo San Mateo, en sus críticas a los fariseos, cargan la tiza exageradamente sobre ellos, porque no se puede olvidar que su observancia fiel a la ley tenía como sentido realizar valores tan importantes como el amor, la lealtad, la compasión y, sobre todo, una positiva relación con Dios. El mismo Evangelio nos habla de que fueron fariseos los que advierten a Jesús de que Herodes le quiere matar. Nos presenta al fariseo Nicodemo, que acude a escuchar honestamente a Jesús,
Y otro fariseo, Gamaliel, da un juicio muy sensato sobre la persona y el mensaje de Jesús. El mismo San Pablo presumía de su condición de fariseo e hijo de fariseos. Por otra parte, habría que limpiar un poco la imagen de los publicanos. Estos eran personas encargadas de recoger los impuestos indirectos para los romanos. Pero esto no quiere decir que eran unos traidores, sino simplemente empleados del odiado poder romano. También es verdad que su gestión estaba acompañada de algunos abusos y extorsiones. Por eso cuando acuden al Bautista preguntándole qué debemos hacer, él les dice que no deben exigir más de lo que está ordenado. Palabras que Jesús podría repetir hoy referente a la situación actual. Notemos que el interés de Jesús en la parábola de hoy no se centra tanto en la virtud y en la corrupción. Como en la parábola del domingo pasado, Jesús quiere hablarnos de cómo debe ser nuestra oración. Debe ser una oración insistente, orar siempre, sin desanimarnos, y debe ser como la del publicano. Jesús no solo habla ahora de la oración, sino de las actitudes fundamentales que debemos tener. Y por eso nos presenta dos actitudes: la del fariseo de la parábola, la del que se vanagloria de sus propias obras, la del que cree que uno mismo puede, a fuerza de puños y méritos, conseguir la salvación, la del que la limpieza de su hoja de vida le lleva a despreciar a los demás y hasta a dar gracias a Dios porque no soy como los demás, ni como ese publicano. Y está, por otra parte, la oración, o mejor, la actitud del publicano, la del que no se atreve a levantar los ojos del suelo, y más bien se golpea el pecho. «Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo», dice Jesús, «que éste bajó a su casa justificado y aquel no». Porque quien se justifica por sí solo nunca hará la experiencia de poder volver a casa justificado por Dios como el publicano. Y otro de nuestros invitados de honor es nuestro amigo y cantante peruano, Padre Diego, quien nos interpreta con Quique Mesías el bonito mensaje «Canto de la gente justa». En el Señor encuentro todo mi refugio, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los honrados mirarán su rostro y por la noche los visitará la alegría y la paz. Porque me dicen escapa, como un pájaro al monte, pues los malvados estiran su arco y ajustan su flecha en la cuerda para disparar en la penumbra contra los honrados. En el Señor encuentro todo mi refugio. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, por esta su emisora favorita, y el tema Canto de la gente justa. Y por la noche los visitará la alegría y la paz. Cuando tiemblan los cimientos, ¿qué puede hacer el que es justo? Pero el Señor está en su templo santo y tiene su trono en los cielos. Sus ojos lo ven todo y sus pupilas examinan a la gente. Gracias, Padre Diego Cabrera Rojas, por interpretarnos con los coros de Quico Mesías el bonito mensaje Canto de la gente justa, transmitiéndonos la seguridad de que el Dios de la vida y de la historia siempre está con nosotros
y que nunca abandonará a la persona justa y buena. Una adaptación del Salmo 11. Este mensaje musical está contenido en su reciente CD, Padre Diego, junto a ti, canto de esperanza y de fe. Es una producción peruana y hecho con amor. Reciba nuestro saludo, Padre Diego, allá en Lima, Perú. Queridos radioyentes, ¿ustedes creen que la oración del fariseo Pablo en relación con lo que describe a Timoteo es distinta de la oración del fariseo de la parábola? Porque lo que expresan sus afirmaciones en la segunda carta que le escribe a Timoteo, Pablo le dirá: he combatido bien mi combate, he corrido hacia la meta. Pero eso sí, enseguida añade: el Señor me ayudó y me dio fuerzas. Él me libró de la boca del león. El Señor me seguirá librando. Precisamente, una tesis fundamental del mensaje de San Pablo es la de que lo que nos salva no son las obras de la ley, no son nuestros propios méritos, sino únicamente Dios y la fe en Jesucristo. Y por otra parte, esa experiencia de su lucha interior, de la constatación de las fuerzas del mal que operaban en él, serán las que le llevarán a Pablo a calificarse a sí mismo como un blasfemo, un perseguidor, un violento, como un abortivo, y el último de los santos, es decir, de los cristianos. Pero Dios, dirá Pablo, tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía. Jesús vino al mundo para salvar precisamente a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí. La oración y la vida del fariseo Pablo no fue la del fariseo de la parábola de hoy. Fue la oración y la vida del que sabía por experiencia propia que todo es gracia, que todo es don de Dios, y por lo tanto no tenemos ningún derecho de compararnos con nadie, para juzgar a nadie, para condenar a nadie. Por eso en su oración y en su vida, Pablo sabía que si podía decir he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, no podía compararse con nadie, y que siempre tenía que añadir la oración del publicano: oh Dios, ten compasión de este pecador. Detengámonos a ver la vida diaria del fariseo, porque generalmente tenemos una imagen muy negativa de los fariseos, y en realidad eran personas de buenos modales, que se preocupaban por conocer la Escritura y acrecentar su fe, y querían sinceramente vivir y actuar de acuerdo a la ley de Moisés. Y como el fariseo del Evangelio de hoy no era ladrón, ni injusto, ni adúltero, era generoso en sus responsabilidades, que no solamente ayunaba según la ley judía el día de Yom Kippur, sino que ayunaba 2 veces por semana y muy cumplidamente daba el diezmo de sus ganancias. Ya quisieran muchos vivir hoy esas exigencias en nuestra fe con la misma fidelidad, ¿verdad? Por el contrario, los publicanos, para los judíos, eran los que recaudaban los impuestos y colaboraban con el injusto poder romano, y con mucha frecuencia hacían negocios no limpios en sus recaudaciones. En otras palabras, robaban. Jesús, en el Evangelio de hoy, comienza diciendo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y así, el cumplidor de sus deberes, en todo sentido, no salió del templo justificado. ¿Y por qué? Por atribuirse todo el mérito a sí mismo y no a la gracia de Dios. Mientras que el publicano, que no vivía tan rectamente, obtuvo la paz de su conciencia. ¿Y por qué? Porque reconocía que no era realmente un hombre cumplidor y carecía de todo mérito para presentarse ante Dios bondad infinita, y solo podía quedarse a distancia, golpeándose el pecho y diciendo: Dios mío,
ten piedad de mí, que soy un pecador. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones nos enseñen a orar desde la vida y con la vida, en humildad y pobreza, con autenticidad y reconocimiento sincero de nuestra fragilidad y nuestros límites. Así, nuestra oración es más humilde y más agradable a Dios. Y ahora, con mucho gusto, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 27 de octubre celebra a San Frumencio. El 28 de octubre la Iglesia celebra a los santos apóstoles Simón y Judas. El 29 celebra a San Miguel Rúa. El 30 de octubre la Iglesia celebra a los santos mártires de China. El 31 de octubre celebra a San Alfonso María de Ligorio. El 1 de noviembre la Iglesia celebra la fiesta de todos los santos. Y el 2 de noviembre la Iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la redacción Así Prensa. El Papa León XIV proclamará a San John Henry Newman, doctor de la Iglesia, el 1 de noviembre. El próximo sábado 1 de noviembre, día en que la Iglesia celebra la festividad de todos los santos, su santidad conferirá a San John Henry Newman el título de doctor de la Iglesia, quien contribuyó al renacimiento de la teología y a la comprensión de la doctrina cristiana en su desarrollo, expresó el pontífice en italiano durante su intervención. San Juan Newman, teólogo inglés convertido del anglicanismo al catolicismo, es considerado una de las figuras intelectuales más influyentes de la Iglesia contemporánea. Sus reflexiones sobre el desarrollo de la doctrina, la conciencia personal y la relación entre fe y razón marcaron profundamente el pensamiento católico, hasta el punto de ser citado con frecuencia en el Concilio Vaticano II. El reconocimiento como doctor de la Iglesia, título otorgado a santos cuyos escritos y enseñanzas han tenido un valor eminente para la teología y la espiritualidad católica, coloca a San Henry Newman en la misma línea de grandes referentes como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Lisieux. La proclamación oficial tendrá lugar en una ceremonia solemne en Roma, coincidiendo con las celebraciones del jubileo dedicadas al ámbito de la educación, un contexto especialmente significativo dada la contribución de Newman en la reflexión sobre la universidad y la formación integral de la persona. Además, su santidad manifestó este domingo su cercanía a las poblaciones de Asia golpeadas en los últimos días por un violento tifón que ha dejado graves daños e inundaciones en varios países de la región. En estos días un tifón se ha abatido sobre diversos territorios asiáticos, en particular en Filipinas, la isla de Taiwán, la ciudad de Hong Kong, la región de Guangdong y Vietnam. Estoy cercano a las poblaciones afectadas, especialmente a las más pobres, afirmó el pontífice en la plaza de San Pedro. Y esta bella noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa.
Y sí, la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y hoy nos enriquece con el maravilloso tema sobre justicia divina. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. Esta semana quiero regresar al tema de la fe con una de las preguntas que más nos hace tambalear. ¿Dónde está la justicia de Dios en oración? ¿Por qué es que parece que a algunos Dios les da todo lo que piden, mientras que parece que a otros ni siquiera los determina? ¿Por qué es que parece que personas injustas reciben lo bueno, mientras que personas justas padecen con muchas dificultades? Frente a todas estas observaciones, no se puede negar que la injusticia es una realidad que está demasiado presente en el mundo. Pero frente a la injusticia tenemos varias respuestas. La primera es que Dios es justo y que su justicia siempre triunfará. Si sentimos que la justicia se tarda, tenemos que recordar que Dios existe fuera de los límites del tiempo, y lo que para nosotros se siente como una eternidad, ni siquiera es un instante para Dios. También tenemos que recordar que Dios no nos deja sufriendo en medio de una injusticia. Aún en la noche más oscura, se ven por lo menos los comienzos de los rayos de la luz divina. Siempre hay algún instrumento de Dios, de forma espiritual o forma humana, que viene a intervenir en nuestra oscuridad. Por último, cuando sentimos la tentación de preguntarle a Dios por qué existe tanta injusticia, también tenemos que caer en cuenta que Él justamente nos puede preguntar qué hemos hecho nosotros al respecto. Puede que nosotros seamos los precisos instrumentos que Dios ha preparado para corregir la injusticia o el sufrimiento que hemos percibido. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Y recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre y en todo momento a las personas que amamos. Y una vez más, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.